tiempo. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a empezar de esta manera. Yo les voy a pedir a todo el grupo que un gesto de solidaridad, porque vamos a compartir un poquito de lo que fue la experiencia de leer este libro. Pero hoy que somos pocos, somos 55. Me fueron mancando unos cuantos, ¿eh? Vamos a tener que ir a buscarlos. Entonces, para que pueda hablar el que tenga ganas, no es obligatorio hablar, pero para que pueda hablar el que tenga ganas, nadie tiene que monopolizar la palabra, ¿sí? Entonces, tienen que pensar un poquito antes de hablar, organizarse un cachito eh, y hacer una síntesis súper sintética y yo les voy a ayudar con algunas preguntas, ¿sí? Como dos preguntitas para que puedan para que cuando les toque hablar, si quieren hablar, puedan responder esas preguntas sin que ocupemos tanto tiempo de la clase, ¿sí? Entonces, la pregunta es por dos aspectos. El aspecto cognitivo, es decir, si pudieron entender de qué va el libro, por lo que llamamos, ya los que vienen conmigo de hace rato, la tasa narrativa, es decir, que responde a la pregunta ¿qué cuenta? ¿Sí? ¿Cuál es la historia? Si la pudieron entender, no me hace falta que me la cuenten a mí. Si la pudieron entender, y el otro aspecto es cuál fue la experiencia, más la experiencia vivencial, ¿sí? Si les dio fastidio, si fue difícil, si hubo algo del goce estético, si les pareció una cosa espantosa. O sea, vale todo, porque acá aparece el gusto y ahí para gustos están los colores, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces, me van levantando la manito las personas que quieren compartir algo de esto que a mí me va a ir dando la pauta de por dónde arrancar. Muy bien, tenemos a Esther, tenemos a Nora. Em, bueno, Esther, rompe el hielo. Celeste, Marta. Y en principio yo te quería comentar que leí en enero, que lo digo brevemente, que me gustó un montón y que me fue muy accesible, pero ahora empecé este otro, que me es un trabalengua, que me está costando mucho seguirle el ritmo, ¿no? Es como que quiero abandonarlo, lo sigo, tengo curiosidad, me inquieta, me desafía, estoy en un quilombo con este cuento. Muy bien, muy buena síntesis. Muchas Mm. gracias, Esther. Nora, Paladino. Ay, ¿dónde está Nora? Ahí está. Ah, ¿Si me escuchan? te escuchamos bárbaro. Bueno, la experiencia fue más o menos parecida. O sea, cuando comencé a leerlo me pasó exactamente lo mismo. No me gustaba para nada. No es que me encante, pero verdaderamente pude sacar algunos puntos interesantes para mí, ¿sí? No sé si serán los correctos. Eh, yo sentí que era un enfoque entre el blanco y el indígena en este libro, ¿sí? Había frases cortas, equivocadas también, porque lo vimos en el otro libro y me llamó la atención también en este, ¿sí? Realmente después, despacito, me fue gustando, porque es un sufrimiento para él también como persona, todo este juego de vida, porque en realidad él como indio se vuelve loco a través de esta situación, ¿no? Y cuántas veces nosotros enfocamos cosas sintiendo que no podemos y después podemos, ¿sí? Gracias, Raquel, ya está. Gracias, Nora. Marta, Langer. Bueno, yo tuve la misma sensación en el sentido que no es una lectura sencilla y la primera sorpresa es dónde estoy. Luego empecé a comprender, me ayudó la semana pasada el empujón que nos diste, no importa si no entiendan, sigan,
ya había leído casi la mitad del libro, con lo cual había avanzado bastante. Necesité hacer un seguimiento de cada personaje, porque de pronto me perdía, aparecían muchas voces y no entendía quién es quién, entonces puse, este es la cuñada, esta es tal, y así. De todos modos, en medio de esta cosa de querer encontrar el hilo, el relato, me encontraba gratamente sorprendida con descripciones o sensaciones o sentimientos que iba dando, en medio de entender el lenguaje que estaba utilizando. Así que yo soy de las que escribo a mano todo el tiempo cuando leo y subrayo en el texto colores para identificar. Bueno, en este empecé haciéndolo muchísimo más, pero después del miércoles pasado, cuando dijiste avancen, me permití y creo que la pasé mejor en el sentido de olvidarme del relato y leer las cosas que me sentía muy cómoda y que disfrutaba mucho avanzando. Así que llegué al final, Muy pero bien, necesito muy bien. la apreciación del resto. Gracias, Gracias. muchas gracias. Celeste, Hola, sí, el libro no es fácil para leer, está escrito con un idioma raro, con un castellano diferente, pero bueno, creo que lo que ella muestra en todo el libro, por lo menos yo lo que entendí, es una dualidad entre el indígena, que es él, y todo lo que trae como indígena y su crianza con el hombre blanco. Es un constante desdoblamiento de personalidades, por eso él confunde mucho con esas voces cuando habla, pero es que él es también una persona doble, que está buscando que está mostrando esta realidad que realmente la verdad lo logró fenómeno la escritora. Para mí es extraordinario, me resultó buenísimo. No sé, nunca había leído algo así, pero creo que si es lo que ella quería lograr, pero con creces lo ha logrado. qué bueno. Gracias, Celeste. No, por favor, gracias a vos por dejármelo leer. María Capozzi, Sí, hola, ¿se escucha? perfectamente. Ah, bien. Yo ya lo había leído hace un par de años y me había gustado, pero entendía también que necesitaba una lectura más detenida, que bueno, ahora tenemos la oportunidad. Ya cuando lo leí me asombró el tipo de escritura porque no esperaba encontrar en una autora argentina ese tipo de escritura. Ahora releyéndolo, me hizo acordar mucho a Miguel Ángel Asturias en sus leyendas, que también tratando de hacer un registro de esa narrativa mística de los pueblos originarios, ¿no? Que tienen ese contacto místico con la naturaleza, usan un lenguaje que no es el lenguaje de la comunicación humana. Es un lenguaje que no se rige por la gramática que nosotros tenemos, que es comunicativa. Es un lenguaje que me parece que busca seguir la musicalidad y la poética de la naturaleza. Por momentos parece que se escuchara música, no sé, hay que detenerse y como saborearlo, ¿no? Como elaborarlo por dentro, porque es como una sinfonía musical que requiere atención. Eso me parece, como cuando uno escucha el ruido del río, al lado de un río, que se pone a atender ese ruido, ese borbotear del río. Bueno, eso me parecía por fragmentos esta narrativa. Y sí, la historia, bueno, creo que la entendí. Para mí no es que se volvió loco, sino que entró en un estado místico, totalmente místico. Este,
que me hace acordar también a Maita de Vargas Llosa, ¿no? Ese estado de comunicación con lo natural, y con lo trascendente. Y entonces necesita un lenguaje que no sea intrascendente, necesita un lenguaje trascendente. Se quiere acercar a un lenguaje trascendente, ¿no? Eso me pareció, me encantó. Después, quería compartir después te lo voy a pasar, Raquel, si es posible, un audio de Los Brujos de la Tormenta, que es uno de los relatos de Miguel Ángel Asturias, y que está leído de esa manera, que parece el andar de un río, y eso lo asocio mucho con esta forma de escritura. Nada más. Qué lindo, gracias, María. Daniel, Bueno, el otro día había comentado de que había equivocadamente empecé leyendo este libro, cierto, no lo sí. había terminado. Muy bueno, es para releerlo una o dos veces, porque hay una simbología en el relato donde se mezcla la mística de la creencia de los pueblos originarios en sus creencias naturales sobre lo que es el mundo con la creencia religiosa. Realmente muy bien logrado eso. Y él se ve que acude en determinado momento a lo que mamó de chico y que le viene, ahora no me sale el término, no ángeles, sino que vienen sus sustentos Los donde él se mensajeros, afirma sobre los los mensajeros. mensajeros. Los mensajeros, de todo eso yo lo interpreto así, ¿no? Es parte de lo que es su creencia, de lo que mamó de chico en la cultura originaria. Realmente muy bien logrado. ¿Por qué hay que volverlo para mí, por lo menos mi necesidad? Es que es un lenguaje demasiado ligero y son palabras que se escapan y a veces cuando uno trata de entenderlas ya se pasaron y cortitas. Por ahí definen el nombre de un animal y están definiendo toda una situación. Eh, a veces me hacía acordar al leer ciertos personajes de García Márquez cuando acuden a ese tipo de lenguaje. Muy bueno. Y pude leer el otro libro que realmente me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. Eh, hago una pequeña, robo un minuto sobre el tema de la chiquita embarazada de 16 años y todas las imposiciones del medio y toda la novela que ella se realiza sobre lo que le gustaría hacer. Realmente muy bien logrado y muy bien descrita la campaña rural y las costumbres. Muy bien logrado. Bueno, nada más. Gracias, Daniel. Bueno, quedan 4. Les pido poder de síntesis, así empezamos. Ana, después Silvia, después Nora Méndez y al final Aurora. Raquel, yo he leído hasta la página 33, pero yo le veo alta tasa narrativa porque me trae la voz y no mediada por un historiador que venga y me cuente. ¿M? Es otra cosa, es la voz de él y yo pienso que ha sido una búsqueda y que esa presencia de los ingleses o de los que intentaban evangelizar en esa zona provocó una ruptura en ese mundo aborigen. Entonces, esa ruptura hace que él busque, porque este emprende una búsqueda, pero jamás las búsquedas nuestras van a ser tan limpias, tan prístinas como si no nos hubieran ya metido algo en la cabecita. Entonces, es por eso me parece que es ese doble. En realidad no es un doble, es una persona que va cambiando cuando aparece una cosmovisión totalmente distinta.
que no llega a ser un sincretismo como si los vivos evangelizadores tuvieron que hacerlo para no provocar esas rupturas tremendas en el mundo de una cosmovisión distinta. Entonces, eso me encantó por esa voz propia y me hizo acordar mucho a Rulfo. Muchas gracias. Gracias, Ana. Aide, Silvia Aide. Me agarraste de sorpresa, pensé que faltaban más. Bueno, primero fue sorpresa, es decir, ¿y qué es lo que tengo acá? Después me empecé a enganchar con lo místico y con ese, es como un monólogo en el que él sigue hablando, sigue contando sus experiencias, su enfrentamiento con lo que es la realidad y lo que es su realidad propia y su relación con Dios. Ahí hay una cuestión que si uno la engancha, es fácil seguir leyéndolo, porque son experiencias. Es decir, habría que cada una ir desmenuzándola. Me costó mucho, me costó un gran esfuerzo. Me hizo acordar de otro libro que es también así. Eso tiene como la memoria omnisciente, se llama, que el que habla, 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 habla. Yo no me acuerdo bien de eso. Pero había un libro que ahora no me puedo acordar el nombre, discúlpenme, los años no vienen solos, que es así, siempre es el personaje hablando, hablando, hablando. Si me acuerdo después se los digo. Me costó mucho esfuerzo. Yo no sé si lo entendí, sé que lo pude seguir, que lo pude hilar, que lo pude como tejer, como si estuviera tejiendo, pero no sé si lo llego a entender. No lo terminé, me falta el último capítulo. De todas maneras, me pareció todo un esfuerzo. Hacerlo, no solo hacerlo, sino entenderlo, porque hacerlo también le debió costar uno y la mitad del otro. Pero no me atrevo a decir que me gusta mucho, por ejemplo. Es un tipo de literatura que a mí no me envuelve, digamos. Pero bueno, eso no le quita mérito, convengamos, ¿no? Después voy a ver cómo se llama el libro que yo te digo de la memoria omnisciente, el que habla, 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 habla. Porque Funes el memorioso, ¿no es? habla, cuenta, ¿No es Funes el memorioso? no. Él habla, habla, cuenta, relaciona, se queja de cómo es el tratamiento con su gente, cómo cómo le ponen en discusión sus comportamientos. Pero bueno, digamos que es toda una experiencia. Por ahí lo que dijo el compañero tiene razón. Habría que volver a leerlo un poco más tranqui, desmenuzarlo un poco más. Pero vuelvo a repetir, no le quito mérito, pero no es el tipo de literatura que a mí me engancha, digamos. Pero eso no le quita mérito. Gracias, Gracias, Raquel. Silvia. Nora y después finalmente Aurora. Bueno, acerca de cuál es la historia, creo que sí que entendí la idea general de la historia. Y lo que quiero decir solamente es esto. Lo que me produjo, no lo terminé de leer, sería la mitad más o menos, me produjo una angustia el estado, cómo describe el estado de los indios, de sus necesidades, la tolerancia al sufrimiento, la falta de agua, el maltrato, la falta de comida, que se quedan dormidos. Eso pudo en mí más que toda la otra, la descripción, ¿no? O la relación de él con lo místico y todo eso. La sensación que me quedó es de la vida de esa gente. Eso nada más. Gracias. Aurora. Sí, hola. Bueno, a mí me costó muchísimo realmente entender de qué venía esta novela. Después de a poquito de ir leyendo, bueno, descubrí que sí, que era un indio evangelizado y demás, y su relación con la naturaleza y sus dioses y sus creencias previas, ¿no? A la evangelización. Eh, y me hizo recordar el lenguaje que utiliza a este libro
Gabriela Cabezón Cámara, Las Niñas del Naranjel, donde se mezcla el lenguaje español con el guaraní. La historia es totalmente distinta, no tiene nada que ver con esta historia, pero me hizo recordar eso. Y el tratamiento que tenía, porque era de la época de la conquista española, el tratamiento que tenían los españoles con los indios. Muy bien. Bueno, muchas gracias por compartir todo esto. Raquel, me acordé del nombre del libro, La muerte de Artemio Cruz. A ese libro me llevó. Ay, mira, ¿Cuál, Me lo traje, no me había olvidado del nombre, pero a ese libro me llevó ese Juaz. mira Listo, vos. perdón. Muy bien. Bueno, vamos a tratar de echar un poco de luz sobre todo este, este merengue, ¿no? En el que nos hemos metido con este libro eh, que tiene un gran protagonista, que es el asunto con los libros que tienen como gran protagonista al lenguaje, ¿no? Quienes estuvieron conmigo en el Ulises de Joyce, nos pasó un poco lo mismo, ¿no? Porque el gran protagonista en el Ulises es el lenguaje. Y por supuesto, no es un lenguaje que no cuenta nada, sino que cuenta cosas, pero por momentos lo que cuenta es, digamos, está cabeza a cabeza con el lenguaje y a veces el lenguaje es todavía más importante o más protagonista que los propios personajes. Entonces, eso es lo primero que hay que entender en este libro. Em, con la particularidad que podríamos decir lo mismo de Saer, como lo hemos nombrado en otros momentos, ¿no? Que el gran protagonista de los libros de Saer es el lenguaje. Pero si bien es un lenguaje, digamos, que puede tener palabras que no entendemos o puede ser a veces tan cargado que tiene tantas subordinadas y oraciones tan largas que por ahí ¿no? Necesitamos como sacar la cabeza debajo del agua, ¿no? Para salir a respirar en esos trancos tan largos que arma él, pero son palabras y organizaciones de la lengua que nos son afines, ¿no es cierto? O sea, estamos cerca de esa forma de organizar el lenguaje. Porque de hecho, Saer, por ejemplo, lo que hace es utilizar la lírica, ¿no? El lenguaje poético en un relato, en una novela, ¿sí? Que no es prosa poética, sino que es usar las herramientas de la poesía, de la lírica, para contar algo, ¿no? Habíamos visto que a veces tiene tasas narrativas muy bajitas, pero a veces no, ¿no? Hay novelas de Saer donde se cuentan muchas cosas y donde la historia es muy importante. Pero, insisto, la lengua como sintaxis, como semántica, está cerca de lo que usamos, está cerca de lo que entendemos por literatura, ¿sí? Además, es correcta, ¿sí? La sintaxis es correcta, la forma de utilizar las palabras es correcta, la forma de organizar las oraciones son correctas. No hay neologismos, no hay inventos, ¿sí? No hay una forma rara de usar el lenguaje. Un libro con el que yo comparaba el libro que estamos leyendo la vez pasada, y que, bueno, ahí investigando parece que no fui la única que se le ocurrió la idea, porque otros también lo comparan con este libro, es Sama, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El protagonista de Sama, Diego de Sama, si bien eh, mm, este, es nacido no en Argentina, porque no sabemos dónde está, pero bueno, en América, él se considera parte de los españoles, ¿sí? Y está en la administración española, es un funcionario de la administración. Entonces, lo que compone Antonio Di Benedetto, que es un invento también, es una lengua inventada, una forma de hablar inventada, pero que es verosímil con su personaje. O sea, el personaje es una persona que aspira a ocupar lugares
en principio aspira a cobrar, porque nunca le pagan por el tipo, ¿no? Pero en todo caso aspira bueno, a ascender en esta eh, cadena de poder que tienen los españoles. Aspira y tiene posibilidades. Nunca le pasa, de hecho el libro está dedicado a las víctimas de la espera, ¿no? Es un tipo que espera que le pase, que espera que le paguen, que espera que lo asciendan, que espera que sobre todo reconocimiento, etcétera. Entonces, la lengua que inventa Antonio Di Benedetto es una lengua que de algún modo también nos queda cerca. O sea, si bien es una lengua que él inventa para esos primeros funcionarios públicos, ¿no? Para esos integrantes de los virreinatos, donde nadie sabe cómo hablaba esa gente. Podemos ver un poco cómo escribían, pero todavía la lengua escrita y la lengua hablada tenían una distancia muy grande, nadie hablaba como con ese lenguaje engolado, digamos, de las cartas o de este, y los que sabían escribir, digamos, no es como en este momento, ¿no es cierto?, que hay una persona que sabe escribir y que puede escribir como habla y hablar de forma popular, porque las clases populares aprenden a leer y escribir, ¿sí? En ese momento, saber leer y escribir había que ser varón y había que tener un poco de billete. Pero en todo caso, siempre hubo una forma para escribir y una forma para hablar, pero en ese momento aún más porque la lengua escrita es la lengua de los documentos, la lengua de la literatura, etc. Entonces no sabemos cómo hablaba la gente. Y Antonio Di Benedetto inventa una forma de hablar para su personaje, pero es un personaje español. Entonces nosotros también nos podemos sentir más cómodas, más cómodos con esa forma de hablar. Nuestra Sarita Gallardo, que voy a tratar de mandarles ahora les cuento que les mando, perdón, esta digresión. Pero nuestra Sarita Gallardo, que como vimos la vez pasada, es descendiente directo de toda la estirpe, digamos, del Garca argentino, ¿no? O sea, del Garca como Mitre, pero también de gente, de intelectuales muy importantes como los Gallardo, ¿no es cierto? Eh, entonces, es una persona que uno diría qué raro lo que está escribiendo, porque qué lejos está de esta realidad, ¿no? Qué lejos está. Sin embargo, nuestra Sara evidentemente tenía un oído absoluto, ¿no? Como los músicos, ya que hablaron de música por acá, tenía un oído absoluto, porque lo que hizo ella, em, ¿cómo se llama ese lugar? Por favor. Eh, ah, ¿Dónde? bueno, ya me va a venir. El trencito que iba para Bolivia, ¿sí? Paraba en un lugar, que ya me voy a acordar cómo se llama, para seguir su... Villazón, No, en Argentina. Tartagal, No, tampoco. Salta. No, no. en Salta, sí, Tartagal es en Salta. Sí, ya sé que es en Sí, Salta, pero no claro. ahí, no paraba ahí. Embarcación. Y Embarcación, claro, muchas gracias, Embarcación. Alicia, en embarcación. Entonces ella se alojó en un hotel, por supuesto, ¿no es cierto? No sé si un hotel muy concheto o un hotel, pero en todo caso tenía cocina y tenía personal que trabajaba en la cocina. Y ahí se encuentra con Lisandro Vega, con el auténtico Lisandro Vega. Y algo, ¿no? De esa forma de hablar, de lo que contaba, etcétera, capturó a nuestra Sara y Sara lo escuchó durante unas cuantas horas contar su vida, su historia, pero además su tono, el tono, la forma de hablar. Entonces, si bien es un invento, porque toda oralidad que se repone es un invento,
¿sí? No existe la fotocopia, no existe que uno pueda escribir como habla la gente, ¿sí? Es una estetización, digamos, de cómo habla la gente, ¿no es cierto? Nadie, o sea, ni Puig escribió como hablaban las tías, sino que capturó la esencia de cómo hablaban las tías, ¿no es cierto? Nadie, porque escribirlo tal cual no garantiza capturar esa esencia, lo mismo que Walsh con su fusilado que vive, ¿no? Y etcétera, o sea, no, nadie, y él, a pesar de que tenía grabador, o mismo Puig, en El beso de la mujer araña, él graba un montón de horas a un militante político de izquierda, y eso le sirve a él para capturar una esencia y ahí desarrollar un tono. Entonces, Sara Gallardo escucha a este hombre durante un tiempo largo, unas horas, durante un día, porque paraba un día el trencito, una noche, y con ese material ella escribe esta obra. Entonces, em, esta obra, no, digamos, captura en una cosa muy compleja, muchachas y muchachos, una complejidad brutal. ¿Qué es esto? Capturar en la lengua la marca de un acontecimiento social, ¿sí? ¿Cómo queda la lengua marcada después de un acontecimiento social? ¿Cómo es la colonización? ¿Sí? Y cómo es la colonización no solamente de los españoles, sino la colonización que implica la evangelización. ¿Sí? En esa zona, como ustedes habrán leído, estaban los gringos, vieron que los españoles no son los gringos son los rubios, ¿no? Este, mm, que venían a evangelizar, que quién sabe qué castellano hablarían, ¿no es cierto? Porque también ese es otro asunto, no es el castellano enseñado por los curas españoles en este lugar, es el castellano enseñado por estos curas que vienen de hablar inglés. Entonces, ¿sabe qué castellano hablarían? Vieron que los que vienen de hablar otras lenguas les cuesta mucho el género de las palabras, porque no hay las lenguas, hay otras lenguas, perdón, estoy con la cabeza un poco estallado hoy, donde las palabras no tienen género y en nuestra lengua todas las palabras tienen género. Entonces es una cosa que cuesta un montón y es completamente arbitrario, no hay ninguna regla para que lámpara sea la lámpara, ¿no es cierto? Y oso sea el oso. No hay ninguna regla, es completamente arbitrario. Entonces es muy difícil de aprender eso. Hay que estar como muchos años para que eso, o aprenderla de niño, ¿no? De niña. Entonces, pero digo, captura esto, que no es lo que le pasa a la lengua hablada mal, sino lo que le pasa a la lengua, ¿sí? Cómo la lengua queda marcada por la invasión de otras formas de ver el mundo y por la violencia de esa invasión, ¿sí? Que es una violencia literal, la violencia de cagar a trompadas a la gente, de matar a la gente, de echar a la gente, ¿sí? Y es la violencia de imponer otro bien y mal, otra forma de ver el mundo, ¿sí? De hecho, fíjense que en algunas cosas que escuché de lo que ustedes dijeron, decían, la forma de ver el mundo de la gente que estaba acá, ante los españoles, ¿no es cierto? La gente que vivía acá, y la religión, ¿sí? Entonces, la religión, lo que se entiende por religión es la religión católica, evangélica, ¿no es cierto? Lo otro no es la religión. Del mismo modo que la religión no es la forma de ver el mundo o ver la naturaleza, ¿sí? Esa es la forma de pensar que la tenemos muy naturalizada y acá no hay nadie que piense que quiero yo, ¿no? Que el otro es menos. Sin embargo, es nuestra forma de pensar.
Lo nuestro es la religión, lo de los demás es una forma de ver el mundo, una forma particular. La nuestra no es particular, es la que va, es la que es. Entonces, eso es de una violencia brutal, ¿sí? Piensen que alguien venga y nos diga tu forma de entender el mundo tan particular, tan, puede ser tan tonta o puede ser tan mágica, ¿no? Lo que cada uno puede ser adjetivos buenos o malos, pero es tu forma que es particular porque vos sos muy particular y en cambio el que viene nos dice, nosotros tenemos la forma de cómo es, ¿sí? Entonces, lo que captura Sara Gallardo, y por eso a mí me parece que es una obra que es un hallazgo muy, insisto, para gustos están los colores después, ¿no? Pero a mí me gustó muchísimo, pero entiendo bueno, que hay formas de literatura que puedan gustar o no gustar. Pero lo que ella captura es una cosa que todo escritor, toda escritora quisiera, que es capturar el lugar exacto en que la lengua queda marcada por una experiencia social, ¿sí? ¿Cómo se piensa? ¿Cómo se organizan las oraciones? ¿Cómo se organiza el pensamiento? Porque la lengua organiza el pensamiento y viceversa, ¿no? Entonces, eso por un lado, ese es el protagonista de nuestra obra. Eso es, digamos, como el kit de la cuestión en esta obra. Pero además, por si esto fuera poco, tenemos una escritora que se hace cargo de su propia cosmovisión. ¿En qué sentido? Em, si ustedes, no sé si leyeron el prólogo del libro, de esta chica que es como una estudiosa de Sara Gallardo, que lo compara con Otra vuelta de tuerca. No sé si ustedes leyeron ese libro de Henry James. Bueno, en ese libro, que bueno, la historia no es, la historia es de una persona que cuida a unos niños en una casa y ve fantasmas, ¿no? Se le aparecen fantasmas. Y bueno, nunca sabemos si se le aparecen fantasmas o está Locardi y cree que se le aparecen fantasmas. En el texto nunca nos queda claro, ¿sí? Si es una historia de gótica de fantasmas o es la historia de una mina que está psicótica y escucha voces. La cuestión es que eso en un momento tiene un impacto sobre la realidad porque termina matando al niño que está cuidando, ¿sí? O no o puede ser que el fantasma se lo haya llevado. O sea, nunca nos queda claro qué tipo con qué tipo con qué género estamos manejándonos, ¿sí? Que si es un género fantástico o es un género eh, más del realismo, ¿no? Y acá, claro, es fácil pensar enloqueció, ¿no? De hecho, Leopoldo Brizuela, en el prólogo de la edición que yo tengo, dice, es un indio psicótico, porque claro, escucha voces, ¿sí? Escucha voces. Ahora, ustedes fíjense, no sé si ustedes han tenido oportunidad, seguro que mucha más oportunidad que yo, que leí la Bible, la Biblia de grande. Por ahí algunos de ustedes o algunos de ustedes fueron, no sé, fueron a catequesis o son de familia religiosa o han tenido más contacto con la Biblia de lo que tuve yo. O por ahí han leído, no sé, la Torá o el Antiguo Testamento, no sé, lo que cada uno. em, Y van a ver, si tienen ese contacto, que también está muy cerca de la pasión de Cristo. Está muy cerca la historia que se nos cuenta. Y de hecho, fíjense los nombres que tienen los capítulos. Son nombres que están muy cerca de lo que, digamos, de la religión católica o cristiana, qué sé yo. ¿Sí?
Entonces, claro, no sé si en la época de Jesucristo tendrían la idea de que estaba psicótico, primero porque no existía tal cosa como ser psicótico, y además había mucha experiencia en ser hablado por los dioses. Bueno, ahí estábamos en los dioses, un dios solo, bueno, no sabemos, pero no era una cosa tan rara que los dioses te hablaran en sueños, te hablaran por la vía de las cosas que se te aparecen, por la vía de la naturaleza, ¿no es cierto? Los dioses tienen formas de comunicarse, y tienen personas que pueden ver esa comunicación, ¿no? Los dioses por ahí Los se pueden... profetas, perdón, ¿Cómo? Raquel, que aparecen mucho en la historia del pueblo judío, que sería el Antiguo Testamento, la presencia constante de los profetas que van dirigiendo al pueblo por dónde tiene que ir y les va marcando los errores de una manera muy, muy, muy clara, digamos. Muy clara y muy brutal, ¿no es cierto? También, por momentos sí, Cuando el pueblo se manda una cagada, mamita, ¿viste? Te vienen inundaciones, te vienen desastres naturales, enfermedades, peste, te viene de todo, ¿no? Y hay que, bueno, sí. pero este, Y lo, perdón, esto último, el profeta es el que recibe, es el que puede captar la palabra de Dios y traducirla al pueblo. exactamente. Entonces, claro, ya Esenjuaz está como más para acá en la historia que se cuenta. Y entonces, bueno, ya existe la posibilidad de estar loco y además, bueno, no es joda de escuchar a Dios, ¿no es cierto? Ya los, este, los curas ya no están tan contentos de que venga un mataco, ¿no? Un wichí y decir yo escucho al Señor, ¿sí? Que además es muy lindo porque la primera vez que ve una comunicación del Señor, ¿dónde lo ve? En la espuma, porque él es bachero, ¿no? Él lava los platos en el hotel, en la cocina del hotel. Entonces, ve en la espuma la primer comunicación, ¿sí? O la segunda, en realidad, porque cuando era niño ya tuvo su acercamiento bueno, a algo más místico, ¿no es cierto? Cuando le pasó todo esto de que era anunciado como jefe, porque Leandro Lisandro Vega es descendiente de la estirpe de los caciques, en la realidad, digamos, ¿no? Entonces, bueno, estaba destinado a ser jefe. Estaba destinado a ser jefe. Bueno, y de ahí en ese quilombo que se arma entre su madre y la otra y todo ese lío, él ya tiene su primera comunicación mística, que tal vez no como toda historia mística, tal vez no la registró así, sino que se la registra en serie, ¿no es cierto? Cuando pasa lo segundo, se entiende lo primero, ¿no? Lo primero que podría haber sido un episodio raro o difícil de entender, cuando sucede la segunda vez, claro, se arma una serie con lo primero, ¿no? Em, entonces, em, ¿por qué pensar que Jesucristo se comunicaba con su Padre Dios y que Juan no, que estaba loco? O sea, una cosa, o sea, si pensamos que estaba loco uno, tenemos que pensar que estaba loco el otro. No podemos pensar que uno sí y otro no, ¿sí? Em, pero bueno, y de la misma manera, Jesucristo o Jesús también era una persona muy pobre, del hondo bajo fondo, em, y que bueno, que no tenía por qué, no tenía nada para ser escuchada, más que su propio carisma, ¿sí?
Y bueno, y pasa, digamos, en ese momento que Dios elige a alguien del pueblo, porque en general Dios se comunica con los reyes, ¿no? Pues, con los que mueven la rama. Y bueno, y acá se comunica con este bueno, que no mueve la rama. Y acá, por eso digo que Sara Gallardo es como si versionara la Biblia con la historia de este muchacho. ¿Sí? Entonces también tenemos que encontrar referencias a la Biblia porque eso nos permite que haga eco en otro lado, ¿no? Si los leemos en paralelo, si podemos comparar un libro con el otro, una historia con la otra, y ella nos da pistas, ¿no? Nos da pistas con los títulos de los capítulos, nos da pistas fíjense que hasta hay un falso profeta, ¿sí? El Paqui, que es este blanco, que como que es la quinta esencia de lo peor, ¿no es cierto? Porque no puede parar de hacer cagada, de hacer cosas malas, este, y es un falso profeta. Y a él, bueno, lo siguen, lo escuchan, lo qué sé yo. Y él, este joven, que, que tiene algo muy de la Biblia, que es que tiene una misión. Tiene una misión y no otra. Y su misión no es conducir a su pueblo, su misión no es sanar a la gente, no es. Estaría bueno que fuera, pero no es. Él sabe que esa no es su misión. Su misión es la que es. Su misión es recibir y alojar a alguien que va a venir y que él va a tener que, en un estado de obediencia total y de resignación a su propio, de caída de su propio deseo y de su propia idea del bien y el mal, cuidar y proteger. Esa es su misión, eso es lo que él entendió, eso es lo que le dijeron los mensajeros. Entonces, eso lo va a, contrariamente a lo que hace, a lo que es un líder de su comunidad, como Jesucristo, por ejemplo, contrariamente a eso, lo va a dejar bastante solo, porque su pueblo, que lo va a venir a reclamar, porque él estuvo en la misión, justamente, no la misión que él siente, sino en la misión de los misioneros, de los evangelizadores, siendo capataz. Fíjense que no hay en la misión, los misioneros no tienen un capataz. Capataz es del trabajo, ¿sí? Pero sin embargo, él se dice a sí mismo y su pueblo mismo llama a ese líder en la misión como capataz. Fíjense cómo la lengua queda marcada. Y la lengua entiende que el mismo, que es el dueño de las, o sea, la misma relación entre el dueño del aserradero y los trabajadores es la misma relación entre el cura que está al frente de eso y la gente que vive ahí. Entonces, capataces es en el aserradero y capataces en donde viven los curas, en la misión. Entonces, lo reclaman, le dicen que cuando él estaba ahí no había peleas, no había, o sea, estaba todo más ordenado, ¿no? Pero ¿qué le pasa a nuestro querido? Que evidentemente ha sido un pibe muy despierto, digamos que muy despierto en el sentido muy ávido, ¿no? De las historias que cuentan los curas, que son historias de milagros, son historias de escuchar a los ángeles, son historias de Mesías, ¿no es cierto? Esas son las historias y que cuentan y que ningún cura dice, bueno, esto es una alegoría, es una metáfora, nadie lo vive como una metáfora, como una alegoría. Es lo que pasó, es como un libro de historia, ¿sí? Entonces, ¿por qué pasó hace 2000 años y no va a pasar ahora? ¿No es cierto? Bien, ¿qué pasó? Él como se casan ahí jovencísimos, se casa con una chica y la chica muere.
Entonces, él, que había aceptado a este Dios del que hablaban los misioneros, no puede tolerar que ese Dios que tiene tanto poder haya permitido que se muera una persona que hacía el mundo más lindo. Entonces tiene una crisis de fe. Y esa crisis de fe no es una crisis de fe, es una crisis bien concreta. Nos peleamos con o sea, hay un conflicto entre él y el cura, ¿no es cierto? Y ese conflicto hace que él se vaya de la misión. No, no, no estoy más acá, no voy a estar más acá, no voy a volver más acá. Porque ¿cómo puede ser? El Dios todopoderoso, del que me hablaste desde que era niño, ha permitido un desastre como este. Entonces, ¿cómo? O sea, y lo ha permitido a mí, que soy el más devoto. Entonces, no es que soy re devoto, me porto re bien, hago todo lo que me dicen acá en la misión, soy recontra trabajador, el mejor trabajador, ¿no? Como todos los valores que los curas estos, de los que hablaban estos curas, y me pasa esto, ¿no? Entonces, él se va de la misión. Se va de la misión, pero no deja de tener él mismo una misión. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, porque el Señor le habla y él ya había vendido sus manos al Señor, había entregado sus manos al Señor. Y todo habla, todo le habla y bueno, insiste. Eh, Fíjense, ¿no? Porque recuerden las historias de Jesucristo y los leprosos y los mugrientos y lavarle los pies al más mugriento y qué sé yo, y su historia con el Paqui, que es un abominable, un ingrato, eh, y además es un blanco. Es realmente el otro, es realmente el otro. Y al otro, él lo recoge, lo cuida, le soporta los insultos, le limpia el culo, ¿no? Le da de comer en la boca, le da lo que no tiene, ¿no? Hace todo porque es él, esa es la misión que el Señor eh, le había encomendado, ¿sí? Por otra parte, la voz de este protagonista, que por ahí alguna compañera creo que lo dijo, en ese vivir el paisaje, ¿no? O sea, en ese vivir el paisaje, vivir a los seres no como el blanco, con la supremacía humana, ¿sí? Sino con todos los seres vivientes como parte de un todo, ¿sí? Entonces, tenemos a la tigra, tenemos a las plantas, tenemos a las semillas de zapallo, tenemos a los árboles, tenemos al río Bermejo, tenemos a los peces, tenemos a todo, ¿sí? El perro compañero, que es una cosa tan hermosa que sucede en este libro, ¿no? Entonces, en ese vivir todos los seres vivos como parte de un todo, su forma de referirse es tiene una poética muy particular, porque no es la poética, eh, ¿cómo puedo decir? Vieron esto de las palabras y las cosas, ¿no? Como esta escisión entre las palabras y las cosas, donde las palabras tocan las cosas o intentan tocar las cosas y a veces lo logran y a veces no, ¿no? Las cosas quiere decir no solamente los objetos, sino también los objetos, el objeto de nuestro sentimiento. A veces la palabra lo logra y a veces no. Pero acá pareciera haber una comunión entre las palabras y las cosas, ¿sí? No sé si ustedes lo notaron. En la simpleza
aparente de esta forma de hablar, eh, los objetos, no sé si decir los objetos, porque no hay una cosa como blanca de los objetos, eh, los objetos, los seres vivos, ¿no? Porque las piedras también son parte, ¿no? Entonces, el mundo, vamos a decir así, el mundo circundante, el mundo que es parte de la vida de este sujeto, está tocado por la palabra de una manera muy impresionante, muy impresionante. Que ese es otro logro increíble que para mí tiene este libro. Bueno, y lo otro que vemos, que como decía ahí la compañera, que es muy tremendo, ¿no? Muy doloroso, es la realidad de la gente. La realidad de la gente. La realidad de la gente que se muere, ¿no? Como ella, como él dice, perdón, eh, no me acuerdo cómo lo refiere, como una especie de cortes en el pecho, ¿no? La respiración, que es el aserradero. Es el aserradero que contamina y que hace que la gente se muera de afecciones pulmonares, ¿no? Y después tenemos la prostitución, ¿sí? Como parte del asunto de estar en esos lugares y donde, bueno, donde las chicas, las blancas, digamos, las gringas y también la de los pueblos eh, de por ahí, bueno, son parte de la trata de personas, de la explotación de las personas, de las mujeres, ¿no? También. Y también tenemos la realidad política del intendente, ¿no? Y de la patria, de los soldados, ¿no? Y de la soldadesca en los días de la patria, y la plaza principal, y los asados, ¿no? O sea, o sea, realmente pinta esos lugares, que es uno, pero puede ser cualquiera, ¿no? De un modo muy crudo, los camiones, los camioneros, la YPF, ¿no? Porque está de pronto en la selva, ¿no? Pero también está la YPF. Y están los árboles, pero está el aserradero. ¿Mm? Entonces, recapitulando, tenemos el lenguaje, tenemos una versión, creo yo, de la Pasión de Cristo, ¿no? Con la Pasión de Cristo vieron que es como el último tiempo de Cristo, ¿no? En algunos evangélicos son los 3 últimos días y algunos evangélicos son los 3 últimos años, ¿no? Este, pero bueno, en todo caso, como él dice, cuando inicia su misión, dice, estoy en la tercera parte de mi vida y en la última. Entonces, y bueno, por supuesto, su predicción se cumple, ¿no? Está en la última parte de su vida. Entonces tenemos, digo, la Biblia ahí para mí, con la Pasión de Cristo, con el Nuevo Testamento, que está ahí jugando un montón. Fíjense todas las pistas que la autora nos va dejando. Tenemos la lengua como protagonista, eh, y tenemos la realidad de un lugar colonizado por muchas partes, ¿no? Y la colonización por muchas partes implica muchas violencias. O sea, una violencia brutal, ¿no? De imponerlo todo, imponer una cultura, una forma del bien y el mal, echar a los que vivían de su propio territorio, eh, eh, someter, que un pueblo somete a otro pueblo, eh, y el someter tiene muchas aristas, ¿no? O mejor dicho, la violencia tiene muchas aristas. Tenemos la violencia simbólica, la violencia de los tiros, la violencia
del mundo del trabajo, ¿no? O sea, toda la violencia contra las mujeres, contra las niñas, la muerte que está ahí todo el tiempo, ¿no? La muerte de los pobres, la muerte de los pobres es la muerte de los niños, como los niños se mueren a montones. Y se mueren a montones también con las enfermedades que traen los blancos. Entonces, es un libro muy complejo, ¿no? Muy complejo, muy cortito, ¿no? Muy cortito, porque realmente es muy cortito, pero que tiene una gran complejidad y que yo una vez más invito a leer como una experiencia, ¿no? A subir, o mejor dicho, bajar la resistencia, la barrera de la resistencia, eh, tanto de la lengua como legalidad, ¿no? La lengua como norma, ¿sí? Está subvertida la norma acá. La lengua se usa como es el uso. Fíjense que él todo el tiempo dice, habló en nuestra lengua. O sea, realmente el español es su segunda lengua. ¿Sí? Entonces él diferencia a los que hablan en español de los que hablan en su lengua o la lengua de otros pueblos. ¿Sí? Entonces, el español es una lengua obligada, una lengua impuesta, que es su segunda lengua, que se habla, todos hablamos una segunda lengua con la estructura de la lengua madre. ¿Sí? Para hablar una segunda lengua con la estructura de la segunda lengua tenemos que tener muchísima práctica, haber, no sé, un poco vivido con gente de ese lugar o haber estudiado un montonazo. Pero así como cuando vamos a otro país, traducimos el dinero al dinero que, como se hace en nuestro país. Bueno, la lengua se traduce a la lengua materna, la estructura, ¿sí? De hecho, fíjense cómo se niega, ¿no? En español, cómo se niega no es como se niega en otras lenguas. ¿Sí? Una de las cosas que aparece más es eh, a ver, como que se me ocurra una negación. eh, bueno, ya se me va a ocurrir, pero vieron que niega o sea, como redunda la negación, ¿no es cierto? Aparece Nunca un no, no No cuando vino ya estaba nadie. dicho de antes. nunca no comemos, nunca Nunca no no. No comimos, ahí vino está. Gracias. Nunca no comimos. ¿Sí? o no vino nadie. ¿Sí? Se niega 2 veces. No vino Entonces, alguien pero también. no todas las lenguas tienen una sola forma de negar. ¿Sí? Hay otras lenguas que tienen esto, que te hablan así. Nunca no vino. Entonces, él habla el castellano como, bueno, con las herramientas de su lengua materna. Y Sara Gallardo captura esa esencia, ¿sí? Porque no lo hace hablar mal eh, como Echeverría hace hablar mal este, a los del matadero de acá de Parque Patricios. ¿Sí? Echeverría nunca vio una persona de esas características. ¿Sí? Echeverría inventa una lengua también. ¿Sí? Es la primera vez, según algunos estudiosos, que en la literatura argentina, y algunos dicen que ese relato inaugura la literatura argentina, lo cual tiene muchos problemas para nuestra forma de entender el mundo, pero en todo caso que es la primera vez que se repone una forma de hablar, que no se repone, se inventa, porque Echeverría era un cajete y ya que no había escuchado nunca hablar a la gente del pueblo. Y entonces la hace hablar mal, y la hace hablar mal como él considera que está mal hablar, ¿no es cierto? Y la hace decir unas barbaridades tremendas, y la hace, fíjense, no sé si ustedes recuerdan, y si no lo conocen, los invito a que lo lean porque es brutal, ¿no? El matadero de Echeverría es un relato que también es difícil pensar que es un relato, tiene cuenta cosas, pero es como más bien
un discurso, ¿no? Aparece uno a caballo a enlazar una vaca o un toro que se escapó, ¿no? Y en ese gesto degolla a un niño, ¿sí? No sé, con la boleadora, con la lanza, perdón, la piola esa, la soga, no me sale, degolla a un niño. El lazo. El lazo, gracias. Y la vida sigue, porque él le supone a esa parte del pueblo, ¿sí? Eh, una, un desapego y una crueldad tal y una inhumanidad tan grande que se puede matar a un niño de esa manera. Imagínense la escena, ¿sí? Que en el matadero vale lo mismo una vaca que un niño. Eso es lo que él imagina, ¿no? Este, y construye como la voz del otro, ¿no? La voz del enemigo político, ¿no? Em, pero acá lo que, mm, lo que construye Sara Gallardo no es una voz que habla mal como una cajetilla imagina que los de estos pueblos hablan mal. No, ella construye una voz donde se habla con el objeto de lo que hablamos todos, de tocar los objetos. ¿Se entiende? Todos hablamos, todas hablamos con el objeto de nombrar cosas. Para eso hablamos. Para eso está el lenguaje, ¿no? Amén de lo que podamos hacer artísticamente con el lenguaje. Pero la función primera del lenguaje en todos los pueblos es comunicarse, es tocar los objetos, nombrar las cosas. Lo que pasa es que lo que se nombra es muy distinto a lo que nombra el blanco, con lo cual se necesita otra forma de tocar los objetos. ¿Sí? Fíjense la operación que hace ella. No es que con el lenguaje de los blancos toca cosas que los pueblos que estaban antes de los blancos tocan. ¿Sí? No, ella inventa una lengua que pueda tocar objetos que para los blancos no existen. Les voy a leer un pedacito que me parece que chiquitito, un parrafito mini, que creo eh, que puede iluminar esto que estoy diciendo. Eh, para quienes quieran ir ahí, está en la página 143. Y dice, 143, no me pasé. Está con el Paqui ya en el último momento, y el Paqui dice, no quiero oír más ese ladrido asqueroso, ese ruido a vómitos, aquí tengo que verme otra vez, aquí, en esta miseria otra vez, en esta basura otra vez. El sol subía en aquel frío matador de tantos, y aquel hielo como polvo sobre el pasto se hacía agua, y en aquella humedad se mojaban los pies del caminante. Si no hubieras robado todo al irte, algo verías para tu utilidad. Miseria encontrás, miseria nos dejaste. ¿Y qué podías hacer vos con el hacha, con mis camisas, con la carretilla? ¿Por qué debieron morir el loro y el perro? Pura maldad. Aquí estás, y de lo que tuviste nada te queda, ni por obra tuya me queda a mí para hacerte la vida mejor. Eh, ¿Dónde están? Se me perdieron. ¡Oh! Me perdieron ustedes. Acá están. Me parece una síntesis tan perfecta de la colonización, ¿no? El blanco se queja porque no lo pueden servir como él quiere, ¿no? Y él le dice, pero rompiste todo, querido. Te robaste todo, rompiste todo, mataste al loro y al perro porque es por pura crueldad. Y ahora vos no tenés nada, yo no tengo nada, y nada puedo darte porque lo rompiste todo.
Entonces, esa es la relación del blanco con la tierra, con los seres vivos, porque recuerden que además de robarse todo, el Paqui dio una nota en el diario, ¿se acuerdan? Y dijo cualquier cosa le hizo la vida bien amarga a Eisenhower, ¿no? Lo dejó muy mal parado, o sea, una ingratitud total. Y bueno, rompiste todo. ¿Y ahora qué querés? Entonces, me parece como una síntesis muy, muy, muy acabada de la colonización y por eso digo que es muy difícil capturar, ¿no? La esencia de algo. Es más fácil contar cómo fue la colonización. Y acá no está contado nada, está mostrado. No hay nada que se cuente como esto, como una historia, ¿no? Pasó esto, después pasó lo otro, después lo más allá, ¿no? Sino que están los acontecimientos en la voz de nuestro protagonista, que lo que hace es mostrar todo esto, mostrar la colonización, mostrar la pobreza, mostrar la vida de las mujeres, mostrar la vida en el aserradero, la vida de los camioneros, la vida de las prostitutas, la vida de la dueña del hotel, del pueblo, el intendente, de los soldados, los delitos, los borrachos, el alcohol, todo eso, pero nadie nos lo cuenta, sino que lo va mostrando. Y lo que hace además es mostrar cómo todo este acontecimiento social que tiene todas estas complejidades ha impactado en la lengua, la dejó marcada. Entonces, por eso yo creo que es un libro, que el libro mismo es un acontecimiento, que bueno, que no, fíjense que fue publicado en el año de mi nacimiento, en 1971, y bueno, no, si bien ha sido rescatada Sara Gallardo, y hay un premio Sara Gallardo, y bueno, y hay este, em, bueno, publicaciones. No le pasó como a Aurora Venturini, primero porque no llegó a vieja, se murió a los 57 años, pero además no tuvo ningún reconocimiento en su vida. Sí, de por ahí de otros escritores como Mujica Lainez, otros ahí compañeros escritores, eh, pero no tuvo ningún reconocimiento como escritora, un reconocimiento por ahí más como periodista, o por lo menos se ganaba la vida como periodista, pero recordemos que Mitre era familiar, ¿no? Entonces, si no le daban trabajo a la nena, ya no sé a quién le hubieran dado trabajo. Y realmente es de una audacia enorme este libro. Es de una audacia comparada a la de Joyce para mí. Solo que bueno, que la de Joyce es, bueno, primero que está en Europa, eso ya es otro precio, es varón, que ya es otro precio, pero además, bueno, está dentro de su proyecto literario. Fíjense que Joyce escribió un libro de cuentos, una novela, el Ulises, Finnegan's Wake y una obra de teatro, nada más. Y todo está más o menos dentro, o es preparatorio, o está dentro del mismo proyecto literario, ¿no? Acá, este libro es como especial. Y insisto en relación a Antonio Di Benedetto, porque es un escritor muy grande, pero Sama es un libro único, ¿no? Es un proyecto particular, es un libro que no se puede comparar con el resto de la obra. Entonces, vimos en enero, ¿no? En el libro Enero, su primera novela, y esta, que son dos libros muy geniales, pero son dos proyectos muy distintos. Y si ustedes quieren, ahora vamos a tomar una decisión en un momento. Otro libro muy conocido de Sara Gallardo, que es los Galgos, que es un librazo también, es otro proyecto. Es otro proyecto. Está en el campo también, ¿no? Y ahí sí que vemos a unos cuantos cajetillas de los que ella se mofa bastante, pero es otro proyecto, ¿no? O sea, es una piba, o fue una piba de una
un nivel de indagación, de búsqueda, de trabajo, ¿no? De trabajo con la lengua muy impresionante. Si estuviera en mis manos, yo le daría el Nobel post-mortem, pero no está. Así que no, no lo vamos a poder hacer. Bueno, más o menos por acá está la cosa. No sé si hemos podido aclarar algo. Hay algo inaclarable, digamos, ¿sí? No es como en otros libros donde por ahí me parece a mí que lo que explicamos, lo que vamos pensando, ilumina de pronto, ¿no? Y, entendemos algo que no habíamos entendido. Acá hay algo mm, que supongo, ¿no? Por eso se los digo, que sirve lo que estoy diciendo, pero a su vez hay algo que, que es un poco, vuelvo a el Ulises de Joyce. El Ulises de Joyce, si nadie te lo explica, genera solamente rechazo, porque no se entiende nada, porque te da bronca, etcétera. Si alguien te lo explica, lo entendés, porque no tiene, y mucho menos a tantos años de haber sido escrito, no tiene una dificultad que no se pueda entender. Necesitas a alguien que te lo explique. Pero para que te guste, ¿sí? Hay que establecer una conexión que a veces sucede y a veces no, como en el amor, digamos, ¿no? Uno puede comprender a una persona intelectualmente, decir, sí, es muy linda, muy inteligente, muy copada, pero no me gusta, qué sé yo, ¿no? Inclusive a veces uno puede decir, es muy fea, es un tarado, medio tonta, pero me gusta. Entonces, hay algo, digamos, que hay algo de la conexión de ese medio, ese carozo medio intocable que tiene el arte, que yo insisto que si no hay un andamiaje, esa conexión muchas veces no se puede establecer, porque necesitas que, que exista un andamiaje, que exista la universidad, que exista alguien que te lo explique. Pero una vez que lo entendiste, te puede pasar una iluminación, decís, wow, no te la puedo creer. O te puede pasar que uno dice, sí, está buenísimo, qué buen proyecto, me gustó. Como me pasa, por ejemplo, a mí con En busca del tiempo perdido, ¿sí? Que es un proyecto literario gigantesco, pero que a mí me cuesta un montón. O sea, no me llega, no me llega a- no me llega a enamorar. Lo leo, entiendo, digamos, cómo muchos escritores que a mí me encantan están parados en esa tradición, Saer, sin ir más lejos, pero no tengo ganas de 7 tomos de eso, no me dan ganas, ¿no? Entonces, por eso digo que yo supongo que algo de lo que dije probablemente pudo o espero o anhelo a que haya podido despejar un poco la maleza en la que estaban, pero bueno, hay algo que pasa y que pasa por ahí en un tiempo y no pasa en otro. ¿Sí? A veces uno se encuentra con un libro en un tiempo equivocado, ¿no? Y pasa el tiempo y se vuelve a reencontrar y dice, no te lo puedo creer, ¿no? O al revés, un libro que fue un flash en un momento, te lo encontrás después y decís, qué sé yo, ¿por qué me habrá gustado esto a mí? ¿Qué me estaría pasando para que me gustara esto? No sé. Entonces digo, no es solo del entender. ¿Sí? Entender es una parte, pero no quiere decir que porque lo intentamos nos vaya a gustar necesariamente. ¿Mm? Bueno, ¿estamos bien? ¿Sí? Bueno, Claro, pobre sí. Lucía y creo que Juana también, que no venía hace rato. ¿Estás por ahí, Juana, todavía? Que por ahí estuvieron escuchando algo de lo que no saben muy bien de qué va porque no lo habían leído. Claro, Eh, yo lo quiero leer y mira, te cuento, perdón, ¿no? Yo ingresé al WhatsApp mediante Instagram, tu cuenta, pero me parece que me tienen que aprobar las administradoras que yo pueda ingresar a ese WhatsApp y no lo han hecho, bueno, porque si no, no puedo acceder a los materiales. Perdón que insista, pero me gustaría mucho leer a ese Juaz
y ver las clases anteriores, pero no me permite entrar hasta que no me Están lo, en no la me, clase, No, ¿eh? estás en el grupo, están en pero la no. clase. Bueno, voy a poner los materiales de vuelta, ¿sí? Porque por ahí, Ah, como los puse gracias. antes, no se pueden ver, no sabía, los voy a poner Las todos No, de es vuelta. clases, que lo tenés que hacer vos, Raquel, y estás dando la clase. ¿Cómo vas a estar haciendo eso si estás dando la clase? perdón, no Claro. sabía, no se enojen. Yo No, lo sí dije se puede porque ver porque si entra en el chat puede ver no, todo. No, no a lo lo mejor puedo. no, porque como entró ahora, por ahí no puede ver las cosas anteriores. Pero lo No puedo podemos ver hacer nada. nosotros, le podemos mandar el material nosotros. Claro, exactamente. Le enviamos el Bueno, no material sé. anterior a la compañera nueva. No se Bueno, preocupen. Claro. Yo se ahora voy a poner agradezco. todos los materiales de vuelta, los voy a poner, y si ya Gracias, los tiene, los gracias. tiene, y las personas nuevas lo, Muchas gracias, lo profesora. La vuelven a verdad ver. te agradezco muchísimo porque me interesa leer todos los materiales y todas las clases. Las clases ahí me dicen que las puedes encontrar en YouTube, ¿sí? A Porque ver, es público, ¿cómo pero se también las llama el puedo volver a sitio? poner, no hay problema. No, Bueno, ¿cómo se llama? Las clases eh, en YouTube. y buscas mi nombre, Raquel Robles, y buscas Sara Gallardo o buscas Aurora Venturini, y yo creo que te encontrás porque por lo menos yo las publiqué para todo el mundo pública. Con, Gracias, gracias. con esta cara que no es muy pública, pero bueno. Bueno, No, voy a hacer dos che, muy cositas. hermosa la clase, hermosa la Dos clase. cositas. Una, inscríbanse a el de PAMI, los que tienen el de PAMI, inscríbase todo el mundo. Aunque dice que el taller va de una cosa que no va a ser. O sea, nosotros seguimos nuestro camino. Si no Ok, cambia nada, ¿está bien? No cambia nada. Pero me pareció que estaba bueno estar ahí y que, bueno, que Paloma y las compañeras habían hecho una negociación muy ardua donde no ganaron mucho, pero bueno, estuvieron ahí y ya que lo consiguieron, me pareció muy choto decir que no iba a estar. Entonces, a mí no me cambia mucho, ya les digo, son como 48 pesos o una cosa así por mes, imagínense. Sí. Es muy patético, pero bueno, anótense. Si pueden, ¿Hay anótense. cupo? ¿Habrá cupo? Yo ¿Habrá creo que cupo para ingresar? sí, yo creo que sí. Igual si no hay, no cambia nada, porque por ahí lo que cambia es que en vez de hacer la reunión mía de Zoom, va a ser la reunión de UPAMI. Y lo que sí nos cambia es que probablemente la tengamos a Gabriela o algún tutor, que eso está bueno. Sí. Eso está bueno, es siempre ¿Y qué lindo. día va a ser? Igual, todo igual. ¿Y qué pasa, Raquel? Por ejemplo, porque los formularios están, pero te salta el error. Cuando quiero entrar a tu curso y a otros, te sale diciendo que no se puede en este momento, lo que sea. Pero yo no soy de Porque PAMI. todavía la Universidad de Burlingame no está en los formularios de PAMI. Y los de Ah, Nopami tampoco. No, claro. no está. Vos entrás a UPAMI y buscas una UR y no está. Bueno, Ahora paciencia, igual ya les digo, no nos cambia nada a nosotras, seguimos en el mismo lugar, pero bueno, estén atentas y atentos. Es para PAMI y también para personas mayores de 60 años. Entonces, eh, Ah, no, no, no se calienten, ¿sí? Pero en todo caso, estén atentas y atentos y inscríbanse si pueden. Que eso siempre está bueno, siempre permite empujar a que esto siga existiendo y que vuelvan los talleres que antes claro. estaban y que ahora no están más, que había algunos que estaban buenísimos, muchos de gimnasia se bajaron, o de yoga que estaba bueno se bajaron, entonces siempre empujar con nuestra presencia tiene su utilidad. Bien, punto uno. Punto dos, tenemos dos opciones. Una, hacer otro más de Sara Gallardo y otra es ir a otra autora. ¿Cuál? Libertad Dimópulos. Dimitro. Ah, Ah, sí, 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 sí. sí. Gracias, sí. El mar de las congojas, el río de las congojas. Claro, sí. El río de las congojas. ¿Tienen ganas de ese? Sí, sí, es Sí, es lindo, buenísimo. es hermoso. Es buenísimo ese Sí. libro. Bueno, Sí. bárbaro. Entonces, de todos modos, yo les voy a mandar lo que tengo de Sara Gallardo,
para que quienes quieran seguir investigando, quienes quieran guardárselo, quienes quieran leer un poco más, puedan tener el material, ¿sí? Yo tengo unos cuantos libros de Sara Gallardo en PDF, así que se los voy a mandar. Los Galgos está y un montón de otros también tengo. Así que se los mando Gracias. en el WhatsApp, ténganme un cachito de paciencia, pero entre hoy y mañana Está bien, no hay apuro. les voy a mandar esto y si alguien tiene el de Libertad, mándemelo porque yo no lo tengo en En PDF. PDF. Si no lo tiene nadie, yo lo escaneo. Te lo mando en un rato, Raquel. Te lo mando en un rato. Perfecto, perfecto. Bueno, ahora sí, si no hay ninguna Raquel, pregunta perdón. ni ningún otro Sí, comentario. perdón. Nos seguimos reuniendo en este WhatsApp porque yo no soy de PAMI, no me puedo inscribir. No, sí, te podés inscribir como no No, afiliada. Sí, te pero podés si no lo inscribir. abren el listado, no. No, Te si tenés no que hasta esperar que no porque lo van a abrir abran, los no. dos, los Bueno, dos, pero la para pregunta afiliado y es para si no nos seguimos afiliado. reuniendo. Pero Bueno, tenemos Escuchen un que tener cachito. paciencia. Siempre en mis talleres se pudo inscribir cualquiera porque además de que está la inscripción, después viene la inscripción para las personas que no están en PAMI y tienen más de 60 años, pero siempre pudo incluirse cualquier persona porque yo les paso el link. Entonces, por ahora no cambia nada. Después lo que probablemente va a cambiar es que en vez de mi reunión de Zoom, va a estar la reunión de Zoom de PAMI. ¿Sí? Ok, Pero no bien. cambia nada, de nada, de nada. ¿Ok? Raquel, ya te lo mandé en PDF y en IPU, en los dos. A Espectacular, tu WhatsApp espectacular. personal. Muchísimas gracias. De nada, Pero Raquel, usted se lo merece. gente, yo no veo un curso de literatura aquí en el listado de los cursos que mandó Sí, se UPAMI. llama... Sí, el corazón es un cazador solitario. Sí, Ah, la inscripción Pero, la acabo de Tenés que ver. abrir más, donde dice más. vuelvo a aclarar, no está en los cursos de UPAMI, está en los cursos de UNAUR, pero bien. no están habilitados. O sea, creo que están negociando con UPAMI que les apruebe todos los talleres de UNAUR. Yo lo aclaro porque estuve desde hoy a la mañana tratando de ingresar y no están habilitados ninguno de los talleres de UNAUR, no solo el de Raquel. Bueno, Ajá. paciencia, paciencia. Muy bien, nos vemos el miércoles que viene a las 3 de la tarde. Gracias, Graciela, Raquel. perdón, ¿querías decir algo? Esther, ¿por qué no uno más de Sara Gallardo? Chan. Uno más Es y no larguísimo el podemos otro, más. También, uno Bueno, más. pero me parece que tienen razón las chicas. Para muestra, digamos, de Sara Gallardo ya estamos y Estamos. yo les mando todo el material para que quiera seguir Ok. avanzando. Y bueno, vemos cómo nos encuentra a fin de año y si nos queda tiempo por ahí metemos alguno de alguna autora que haya sido la favorita del año, ¿sí? Alguno Claro. más. Bueno, Gracias. ¿Ok? No es nada. Gracias, Chao, Raquel. gracias, chao, 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 hasta el chao. próximo miércoles. Chao a todas. Gracias, Chao hasta el a todos. miércoles. Chao, chao.